Esta historia comenzó cuando llegamos a la comuna de Callastá, a 70 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Allí hablamos con Marcela Peralta, secretaria de Desarrollo Social de la comuna. Nos gustó mucho la introducción que hicieron a la historia de Santa Fe. Hace más de 400 años, un hombre al que siguieron amigos, mancebos, mujeres y algunos indios, eligieron un lugar y un nombre. En este lugar del mundo nacieron seres humanos que lucharon, amaron y construyeron. Seres que se familiarizaron con el paisaje, que se abrazaron al río y entrelazaron sus vidas por un camino común. Y nosotros heredamos todo: el destino, una historia, una ciudad. Este es nuestro pasado. Esta es nuestra historia, que se escribe día a día. Historia es conciencia. Por eso decidimos darles una llave, que es un secreto que esconde el Parque Arqueológico de las Ruinas de Santa Fe la Vieja. Esa llave les va a servir a ustedes para poder abrir una puerta dimensional que los va a llevar al pasado. Y es allí donde se van a poder encontrar y van a poder entrevistar nada más y nada menos que a don Juan de Garay. ¿Por qué fundó aquí Santa Fe? Fue por casualidad. Yo andaba buscando el lugar donde Gaboto había establecido el fuerte de Santi Espíritu. Y me encontré con Jerónimo Luis de Cabrera, que andaba buscando una salida al mar. Le dije que yo ya había fundado aquí, le tuve que mentir. Y él me creyó. Así que volví al campamento, reuní a los hombres y a las mujeres y les dije: aquí nos quedamos, aquí fundamos, pero debemos apurarnos. Así que organizamos celebrar una misa para el domingo 15 de noviembre de 1573 y dejamos oficialmente inaugurada Santa Fe en estos lares. Garay, ¿fue allí donde usted pronunció esa famosa frase de abrir puertas a la tierra? Mentira. Fue el oidor Matienzo de la Real Audiencia de Charcas quien lo dijo. ¿Y por qué la llamó Santa Fe? Algunos dicen que fue por su devoción a la Virgen Santa Foy de Francia, muy cerquita de su ciudad natal. No fue por eso, fue por los Reyes Católicos.
Ellos le pusieron Santa Fe al campamento cercano a Granada, donde se hizo el asalto final para expulsar a los moros que habían invadido España durante 8 siglos. ¿Y cuál fue su objetivo? ¿Cuál fue el propósito de fundar una ciudad acá en estos lugares? Teníamos nuestro asentamiento principal en Asunción y necesitábamos una salida al mar, pero el trayecto era demasiado largo, así que buscamos un lugar intermedio donde descansar y aprovisionarnos de agua y comida. Además estábamos en un lugar intermedio como para llegar hacia el noroeste, que era el otro lugar donde ingresamos los españoles, a través de Córdoba y Tucumán, para llegar a la Sierra de la Plata del Alto Perú. ¿Y quiénes llegaron con usted? ¿Vinieron mujeres también? Cuando organizamos la expedición en Asunción, se anotaron los amigos españoles con sus mujeres, los mancebos nacidos en estas tierras, hijos de españoles y nativas, que eran muy valientes y prácticos con el caballo, y también los guaraníes, que eran nuestros amigos y en quien confiábamos. Don Juan, ¿y su mujer? Doña Isabel de Becerra. Nos casamos en Asunción. ¿Y cómo fueron aquellos primeros años? Muy difíciles, muy pocas cosas teníamos. Cuando llegamos tracé la cuadrícula de la ciudad y repartí las tierras para que la gente hiciera sus casas. También repartimos los animales. Yo me di cuenta enseguida que era muy buena tierra, muy buena agua, buenos peces. Hasta el barro era excelente, se hacían cacharros, pero también había muchas pestes, los animales se embichaban, así que organizamos, como se hacía en España, las fiestas de San Juan, y un 24 de junio de 1573 hicimos la primera yerra. Pasamos los animales por las brasas para alejar las alimañas y los pesares. Pero era todo realmente difícil, no teníamos moneda de cambio, utilizábamos la vara de lienzo para eso. Eran tiempos donde la escasez reinaba. Caray, pero usted dejó el lugar, abandonó la zona. Muy pronto. Armamos una expedición por el Paraná hacia el sur, hasta la desembocadura del Río de la Plata, donde Pedro de Mendoza había establecido el fuerte de los Buenos Aires, lo que después se denominó en 1580 la fundación que hice, la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires. Pero esa salida suya provocó lo que se conoció como la Revolución de los 7 Jefes. 7 traidores. ¿Qué le contaron a usted de ese hecho? Eran tiempos de muchos conflictos, intereses personales, sublevaciones. El gobernador Abreu le llenó la cabeza a los mancebos, sobre todo a los cabecillas, a Lázaro de Benialvo, a Diego de Leiva. Ellos estaban desconformes con el reparto de tierras y de hacienda. Pero nosotros teníamos nuestra gente, Arévalo sobre todo. Recuerdo que aquella noche de Corpus los aconsejó para que depusieran las armas en la plaza. Y ahí fue nuestra oportunidad. Uno a uno los fuimos siguiendo, los ajusticiamos y fueron colgados en el rollo real para que todos supieran quién mandaba en estas tierras. De tanto en tanto yo le mandaba una carta al rey para contarle lo que aquí pasaba. Don Juan, ¿y esto qué es? El estandarte real, símbolo del poder real. Lo portaba
el alférez real, elegido por el cabildo, y lo llevaba cada vez que nos juntábamos en las plazas, en las procesiones o en el cabildo, para que todos supieran quién gobernaba en estas tierras. Si me permiten, voy a hacer mi siesta. A propósito, señor, ¿cuál era su sueño? Miren, fui hijo natural. Cuando tenía 12 años, viajé a Centroamérica. De ahí navegué hasta el Alto Perú, por el Pacífico. Me casé en Asunción con Isabel de Becerra. Tuve una hija que se casó con el hijo de Jerónimo Luis de Cabrera. Otra hija que se casó con Hernandaria Saavedra. Mi hijo Tomás se fue a Buenos Aires. Mi hija Ana a la gobernación de Tucumán. Solo mi hijo Cristóbal se quedó en Santa Fe. Y no me digan don. Nunca fui don. Ese reconocimiento social se lo dejo para mi hijo. Y después les cuento el sueño. Señor, háblenos de la vida aquí y la relación con los nativos. Nosotros tratábamos de tener buen trato y conversación con los naturales. Usábamos lenguaraces para comunicarnos. No con los guaraníes, que ya sabíamos su idioma. Por eso vinieron con nosotros. El problema eran los quiloazas, chanaes, mocoretaes, timbúes y otros hostiles, de quienes nos teníamos que estar cuidando permanentemente. Y siendo así, ¿por qué se confió? Se bajó del barco, se durmió en tierra y permitió que lo mataran. Ustedes dirían hoy, exceso de confianza. Pequé de confiado. Preferí la cama en tierra y no en el barco. ¿Y allí aprovecharon y lo mataron? Estábamos cerca de la laguna Coronda. Exceso de confianza. Las cosas ocurrieron así. Pregunto, ¿cómo eran las comunicaciones? ¿Qué es lo que comían? Justamente, las comunicaciones eran un problema, por las largas distancias. Mandábamos indios mensajeros a pie, otras por el río. Estas tierras eran pródigas en su naturaleza. Les dije, la comida venía del río, animales salvajes que cazábamos, y también habíamos empezado con algunos cultivos. Hacíamos nuestro pan. ¿Pero qué tomaban? Agua del río y vino. Teníamos aquí muy buenos viñedos. Incluso llegamos a venderlo en Buenos Aires. Y no olviden que además el vino era fundamental para las misas y como anestesia, cuando había que curar alguna herida u otro problema de salud. Justamente, pero ¿y cómo se curaban? Teníamos nuestros propios curanderos españoles, a los que les agregábamos la medicina que usaban los indios, que conocían muchos de plantas medicinales. Tenían sus propios chamanes y otras cuestiones para diferentes curas.
Señor, ahora a la distancia, ¿no tiene ninguna autocrítica para hacerse? Ahora a la distancia es fácil juzgar, pero había que estar aquí, ahora, en nuestro tiempo. Por ejemplo, ¿usted no se arrepiente del trato que le dieron a los nativos, a los indios? Consta en los documentos que después de la misa del domingo 15 de noviembre usted salió y realizó las encomiendas, el repartimiento de los indios entre sus amigos, los españoles, para que trabajaran para ustedes como esclavos. Sí, es cierto. Las encomiendas, los encomenderos. Nosotros necesitábamos gente para trabajar. Y también necesitábamos una moneda de cambio y los utilizamos como eso también. Éramos conquistadores y no sabíamos que ellos defendían sus tierras y su cultura. Pero los mancebos eran hijos nuestros y de las originarias, de las nativas del lugar. Sí, pero muchas veces por apropiación, por violación. Y otras por amor. Señor, convengamos que entre ustedes también eran crueles, eran sanguinarios. Sí, muchas veces sí. A Abreu le cortamos el cuello por haber desobedecido las órdenes. A los 7 jefes, lo mismo, por haberse sublevado y fueron colgados en el rollo real. Eran tiempos muy duros, donde había que hacer tronar el escarmiento. Y una de las formas era esa, no se podía desobedecer. Eran tiempos muy difíciles, donde había que tomar decisiones duras y no se podía andar con contemplaciones. Los nativos le quitaron sus tierras, le despojaron de sus mujeres, los acristianaron quitándole sus creencias. No se olviden que nosotros vinimos a conquistar, cegados por las riquezas que aquí había. En España las cosas estaban muy mal. La única manera de elevar nuestra condición, de ser nobles, era tener dinero, mucho oro y mucha plata. Escuchamos que aquí en América había ciudades de oro y de plata, y vinimos con ese único objetivo, a conquistar, a sangre y a fuego. Fue el choque de dos culturas. Fue violento. Lo reconozco y pido perdón. Llegué al cargo de capitán y fundé varias ciudades, entre ellas Santa Fe, la que ustedes viven hoy. Traten de no juzgarme, acepten los hechos como fueron y traten de respetar la memoria de los que ya no están. Y sigamos con la historia, que no sea más de traiciones y de conquista. Ahora es vuestra historia. Gracias, señor. Gracias. Un momentito, antes de irnos, señor. ¿Podemos llevarnos un recuerdo? ¿Hacemos una selfie? Listo, gracias. Adiós. La última, señor. ¿Qué hacían con los mosquitos? Humo y una experiencia de los nativos. La citronela, una planta que los espanta. Qué bueno. Muchísimas gracias. Marcela, estuvimos con Juan de Garay. Gracias. Fue Bárbaro. buenísimo. Bárbaro. Mirá. ¿Lo pudieron hacer? Sí, Perfecto. muchas gracias. No, por favor. Mira, tengo la prueba, una foto con Juan de Garay. A Mirá ver. la selfie. Ajá. ¿Cómo? Ya. Pero estaba, la sacamos a la Bueno. foto. No sé. Bueno, si ustedes dicen. Pero bueno. estaba, ¿eh? Bueno, ¿Qué pasó? Loco. bueno,
Nos vemos pronto. Muchas Si me gracias. disculpan, no hay problema, no hay problema. Gracias. Pero créenos, ¿eh? Sí, si ustedes lo dicen. Perfecto. Que les vaya bien. Ya la voy a Hasta luego. encontrar, después te la mando. Bueno, gracias. ¿Y te voy a sacar la foto? No está, no está. Está, pero la imagen no está, estamos nosotros tres ¿Cómo solamente. puede ser esto? ¿Cómo puede ser? ¿Y qué ¿Y le qué- decimos? ¿Cómo probamos Ah, ahora? no. ¿Cómo les...? ¿Cómo probamos? ¿De Yo qué tengo tenemos? una idea. Buenísimo, Pascu. Marcela! ¡Eh! ¡Marcela!